Por favor, antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás siguiendo. Disfruta del vídeo. Raya. Nunca imaginé que el mayor error de mi vida no sería un grito. Ni una traición a plena luz del día. Sino el silencio cruel que viene después. Cuando te das cuenta de que ya no eres nadie en los ojos de la persona que más amabas. Dicen que la infidelidad es una explosión. Pero no te preparan para el vacío glacial que deja cuando todo ha terminado. Me llamo Adrien y... Si alguna vez te preguntaste cómo alguien puede perderlo todo en un solo instante. Esta es mi historia. Recuerdo el sabor amargo del vino esa noche. El perfume de otro hombre en el aire de la casa que Matt y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Recuerdo mis propias manos temblando cuando borraba mensajes. Convencida de que un secreto podía salvarme del desastre. Pero nadie te enseña que hay errores que no se pueden borrar. No importa cuánto lo intentes. Lo peor no fue la culpa. Ni siquiera fue la soledad cuando Matt dejó de mirarme. De tocarme. De existir para mí. Lo peor fue la sensación de estar muerta en vida. Invisible en mi propio hogar. Mientras el peso de lo perdido me aplastaba el pecho. Cada rincón de esa casa guardaba un recuerdo. Risas. Besos. Promesas que ya no valían nada. ¿Cómo puedes seguir adelante cuando tu reflejo solo te devuelve reproches? Pero esta historia no es solo una confesión. Es una advertencia. Porque nadie comienza una relación pensando en el final. Y sin embargo, a veces, el final llega mucho antes de lo que imaginas. Si alguna vez pensaste que la rutina es peor que el abandono. Si alguna vez sentiste que estabas perdiendo el color de tu vida en nombre de la estabilidad. Quédate. Quizás en mi caída encuentres tus propias respuestas. Ahora dime, ¿hasta dónde serías capaz de llegar por sentirte viva otra vez? ¿Y qué harías si descubrieras que el precio de un instante de pasión es perder para siempre aquello que más amas? Éramos jóvenes y todo parecía fácil. A veces pienso que la verdadera trampa de la felicidad es que nunca crees que puede acabarse. Matt y yo nos conocimos en una tarde cualquiera. De esas en las que no esperas nada. Y de repente. Tu vida entera cambia de rumbo. Recuerdo cómo me miró la primera vez. Como si ya me conociera de otra vida. Con Matt. Todo era sencillo. Natural. Como si los días grises no existieran cuando estábamos juntos. Las primeras semanas fueron una locura de mensajes hasta la madrugada. Risas compartidas en bares diminutos. Promesas susurradas al oído cuando nadie más miraba. El mundo, con sus problemas y rutinas, quedaba lejos, muy lejos. Matt tenía esa forma de hacerme sentir segura incluso en el caos. Un abrazo suyo bastaba para callar todas mis inseguridades. Todas esas voces que me decían que algo podía salir mal. Nos mudamos juntos demasiado pronto. Lo sé. Pero cuando el amor es tan intenso, el miedo parece no existir. Alquilamos un pequeño apartamento con paredes agrietadas y una cocina que olía a pan tostado cada mañana. No teníamos mucho dinero. Pero sí teníamos sueños. En las noches frías, Matt preparaba chocolate caliente y me cubría con una manta vieja. Hablábamos de viajar, de adoptar un perro, de formar una familia lejos del bullicio y los dramas de nuestros amigos. El primer invierno juntos, Matt me cuidó durante una gripe que casi me deja sin voz. Me leía libros en la cama. Me traía sopa y hasta aprendió a cocinar solo para hacerme reír con sus desastres culinarios. Fue la primera vez que sentí que pertenecía a alguien de verdad. Que por fin, después de tantas heridas y decepciones, había encontrado mi refugio, un hogar. Cuando adoptamos a Sol, nuestro perro, la felicidad se hizo tangible. Recuerdo la tarde lluviosa en que Matt llegó empapado. Sosteniendo a ese cachorro tembloroso contra su pecho.
Es para ti. Para nosotros, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo. Lloré de alegría. Sol se convirtió en el testigo silencioso de nuestros mejores momentos. Carreras por el parque. Desayunos lentos en domingo. Tardes enteras viendo películas viejas acurrucados en el sofá. Mis amigas decían que teníamos la relación perfecta. A veces me preguntaban si no me daba miedo que todo fuera tan bueno. Tan fácil, tan limpio de los dramas que ellas vivían. Yo sonreía y decía que no. Que Matt era diferente. Que con él no existían los juegos ni las inseguridades. Solo la certeza tranquila de que pase lo que pase. Él estaría ahí. Pero incluso en la felicidad más plena. Las dudas pueden esconderse en los rincones. Hubo momentos en los que sentí que Matt era demasiado bueno para ser real. Que en cualquier instante todo podía desmoronarse. Una noche, después de una cena sencilla y muchas risas, le pregunté si de verdad pensaba que lo nuestro duraría para siempre. Él me miró serio por un momento. Y luego me tomó la mano. Solo existe el ahora. Y ahora, no puedo imaginar mi vida sin ti. Yo quería creerle. Y durante mucho tiempo, lo hice. Pero la vida, siempre implacable, no tarda en poner a prueba lo que más amamos. Porque incluso el amor más puro puede verse amenazado por los silencios. Por el miedo a perder lo que se tiene. Por la rutina que, poco a poco, se instala sin permiso. Y fue en ese silencio, justo cuando pensé que lo tenía todo, donde comenzó a gestarse la grieta. Una grieta invisible que acabaría por separar nuestros mundos. Aunque en ese momento, ninguno de los dos pudiera verlo. Porque el verdadero peligro no es el desastre inmediato, sino el desgaste lento. Es en la quietud, en la rutina, donde el amor empieza a olvidar lo que lo hacía especial. Y así, mientras Matt y yo seguíamos acumulando recuerdos felices. Sin saberlo, ya estábamos perdiendo algo irreemplazable. Pero todavía no lo sabía. Todavía creía que la felicidad era eterna. Hasta que, un día, la rutina empezó a pesar más que los sueños. Y yo comencé a preguntarme si todo ese amor bastaba para llenar el vacío que crecía en mi interior. Con el tiempo, la calidez de nuestro pequeño apartamento se transformó en rutina. Los días pasaban tan parecidos entre sí que, a veces, sentía que vivíamos en un bucle infinito. Despertarse. Correr al trabajo. Cenas rápidas delante de la televisión. Besos en la mejilla. Silencio compartido. Al principio me decía que era la comodidad del amor maduro. Pero poco a poco. Empecé a notar una sombra fría instalándose entre nosotros. Las sorpresas se hicieron raras. Matt llegaba tarde, cansado, con la mirada perdida en el móvil y los pensamientos en algún proyecto interminable. Yo intentaba romper la monotonía. Proponía salir. Planear algún viaje, incluso cocinar recetas nuevas. Pero él siempre tenía una excusa lógica. Razonable, aburrida. ¿No podemos quedarnos tranquilos en casa? He tenido un día muy largo. Y yo, por no discutir, cedía. Así, casi sin darme cuenta, fui dejando de intentarlo. Por las noches, a solas en la oscuridad, miraba el techo y me preguntaba si esto era todo lo que la vida tenía para ofrecerme. Soñaba con la chispa del inicio, con el fuego que alguna vez nos mantuvo despiertos hasta el amanecer. Y ahora se había reducido a cenizas de rutina. Me preguntaba si era injusta al querer más. Si no estaba agradecida por la estabilidad que Matt me daba. Por esa paz doméstica que tantos envidiaban. Pero por dentro sentía una inquietud que no podía callar. Fue entonces cuando las voces externas comenzaron a pesar. Mis amigas, Kelsey y Vanessa, eran tormentas en mi calma aparente. Kelsey, siempre inquieta, cambiando de pareja como de vestido. Me miraba con lástima cada vez que le contaba cómo era mi semana. ¿Eso es lo que quieres?
¿Una vida donde el mayor riesgo es cambiar el color de las cortinas? Vanessa, que presumía de haber sobrevivido a 3 divorcios, me decía: todavía eres joven. Adrien, no te entierres viva antes de tiempo. La vida está allá afuera. No en ese sofá. Empecé a evitar a Matt en pequeños detalles, buscando excusas para quedarme más tiempo en el trabajo, para tener algo que contar en nuestras charlas ya gastadas. Lo observaba mientras dormía, preguntándome cuándo fue la última vez que realmente me emocioné al verlo entrar por la puerta. Me sentía culpable por pensar así, pero no podía evitarlo. Incluso Sol, nuestro perro, parecía notar la distancia. Pasaba más tiempo a mi lado, como si quisiera consolarme de un dolor que ni yo sabía explicar. Recuerdo una noche en particular, durante una cena con mis amigas. Kelsey me preguntó, medio en broma, si todavía recordaba la última vez que Matt y yo habíamos hecho el amor con pasión. Reí para no llorar, fingiendo que exageraba, pero esas preguntas se me quedaron clavadas. Caminando de vuelta a casa bajo la lluvia, pensé en todo lo que había soñado para mi vida y en lo lejos que me sentía de esa versión de mí misma. A veces, en esos momentos de soledad silenciosa, deseaba que Matt hiciera algo drástico, que me sorprendiera, que rompiera ese círculo vicioso de indiferencia. Pero él solo seguía con su vida, creyendo que la rutina era suficiente, que el amor es lo que queda cuando el deseo se apaga. Yo quería más, aunque no supiera exactamente qué. Cada consejo de Kelsey, cada advertencia de Vanessa, resonaba en mi cabeza cuando Matt volvía a perderse en su trabajo. ¿Vas a esperar toda la vida a que algo cambie solo?, me dijo Vanessa una vez. Y así, lentamente, el veneno de la duda empezó a infiltrarse en mi corazón. No era solo Matt y su falta de pasión, era el miedo a haberme conformado, a estar dejando pasar la vida sin atreverme a sentirla de verdad. Fue entonces cuando llegó Jake a la oficina. Una mirada diferente, una sonrisa que parecía prometer todo lo que yo creía perdido. No lo sabía aún, pero ese encuentro sería el principio del fin. Porque cuando el corazón está vacío y el orgullo herido, cualquier caricia ajena puede parecer salvación. Jake llegó como una ráfaga de aire fresco en medio de la asfixia cotidiana. Recuerdo el primer día que entró en la oficina. Todo el mundo notó su presencia, pero yo fui la única que fingió no verlo. O al menos, eso intenté. Había algo en su forma de mirar, en su manera de moverse, que me inquietaba y me atraía a la vez. Era exactamente lo que mi vida no era: imprevisible, atento, con una energía que hacía que todos quisieran estar cerca de él. Al principio, solo compartíamos bromas durante el café, comentarios triviales sobre el trabajo, miradas que duraban un poco más de lo permitido. Pero lo que empezó siendo inocente, pronto se volvió una especie de juego peligroso. Jake se interesaba por mi día. Recordaba detalles que ni Matt notaba ya. Cuando me elogiaba el vestido o reía con mis historias, sentía que volvía a tener 20 años. A veces, solo por recibir uno de sus mensajes, me arreglaba más de lo habitual antes de salir de casa. Y en esos pequeños rituales cotidianos, fui perdiendo el miedo y ganando una adicción secreta. Una tarde, después de una reunión, Jake me miró con esa sonrisa cómplice y preguntó: ¿tú también sueñas con escapar de vez en cuando? Sentí una punzada en el pecho. No era la pregunta en sí, sino el hecho de que, de pronto, no me sentí sola en mi insatisfacción. Compartir ese secreto, ese deseo callado de algo más, nos unió de una forma que ni siquiera me atrevía a analizar. El simple hecho de saber que alguien me veía, realmente me veía, hizo que la vida volviera a latir con fuerza en mi pecho. Los mensajes fuera de horario se volvieron rutina.
Primero eran bromas sobre el jefe. Luego confesiones de sueños rotos. Miedos. Incluso deseos. Con cada texto, Jake traspasaba otra barrera, y yo le abría la puerta sin resistencia. Empecé a buscar excusas para quedarme más tiempo en la oficina. A inventar reuniones que no existían. Cuando Matt preguntaba, yo sonreía y desviaba la conversación. Por primera vez en años. Tenía un secreto solo mío. Algo que me devolvía el control. La emoción, aunque fuera una emoción oscura y peligrosa. La primera vez que Jake me rozó la mano al pasarme una hoja. Sentí una descarga tan intensa que tuve que contener la respiración. Sabía que estaba jugando con fuego. Pero en lugar de detenerme, lo busqué con más ganas. Las tardes se llenaron de miradas robadas. De carcajadas contenidas. De mensajes que me quitaban el sueño. A veces, antes de dormir, leía nuestras conversaciones y me preguntaba cómo había llegado hasta allí. ¿En qué momento había cruzado la línea? Fue un viernes lluvioso cuando, después de un after work, Jake me invitó a subir a su coche. El ambiente estaba cargado de electricidad. Como si el mundo entero supiera lo que estaba a punto de pasar. Cuando me besó, todo lo demás desapareció. El remordimiento, el miedo, incluso el recuerdo de Matt. Solo quedaba la urgencia, la adicción a sentirme deseada. Viva, elegida, me prometí que sería solo esa vez. Que lo controlaría, pero las promesas hechas al borde del abismo rara vez se cumplen. Cada vez que volvía a casa, ocultando mensajes, evitando la mirada de Matt, sentía que la culpa y la emoción me desgarraban por dentro. Era como vivir dos vidas. Una de apariencias y silencios. Otra de deseos prohibidos y adrenalina. Y cuanto más intentaba convencerme de que podía manejarlo, más profunda se hacía mi dependencia de Jake. Lo peor de todo era esa voz interna que me decía que, tal vez, Matt nunca se enteraría, que podía tenerlo todo. La estabilidad de un hogar y la pasión secreta de una aventura. No sabía que el precio por jugar con fuego sería mucho más alto de lo que podía imaginar. Porque el verdadero infierno no es la pasión prohibida, sino el momento en que el secreto se convierte en una bomba a punto de estallar. Y nadie está preparado para sobrevivir a la explosión. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Pero en el fondo sabía que estaba cruzando una línea de la que no habría retorno. La lluvia golpeaba los cristales mientras yo, temblando de ansiedad y deseo, escribía a Jake para que viniera a casa. Matt me había dicho que trabajaría hasta tarde. Que tenía un proyecto urgente. Todo parecía estar a mi favor. O tal vez, todo era una trampa de la que yo misma no quería salir. Jake llegó con una botella de vino y una sonrisa que me hizo olvidar. Por un instante, todo lo que estaba en juego. Nos sentamos en el sofá. Reímos demasiado alto. Intentamos hablar de cualquier cosa que no fuera la gravedad de lo que íbamos a hacer. Pero las miradas se hicieron más largas. El roce de sus dedos más descarado. El deseo más urgente. Sin pensarlo mucho. Lo llevé de la mano por el pasillo. Subiendo la escalera que tantas veces había subido con Matt. Al pasar junto a la estantería, vi una foto. Los tres. Matt, Sol y yo, abrazados bajo el sol de verano. Dudé un segundo. Sentí una punzada en el pecho. Pero la aparté con la facilidad cruel de quien ya ha decidido traicionar. La habitación olía a hogar. A recuerdos. A todo lo que yo estaba a punto de perder. Cada rincón guardaba secretos de noches compartidas. Promesas. Palabras de amor. Pero en ese momento, lo único que importaba era la presencia de Jake. El fuego entre mis manos. La sensación adictiva de hacer algo prohibido. La pasión fue intensa, casi desesperada. Y cuando todo terminó, el silencio en la habitación era tan denso que sentí que me ahogaba.
Jake se marchó con la misma discreción con la que había llegado, dejándome sola entre sábanas revueltas y culpabilidad. Mientras me apresuraba a borrar cualquier rastro, el miedo comenzó a colarse entre los huecos de mi euforia. ¿Y si Matt regresaba antes? ¿Y si todo salía a la luz? Pero lo que nunca esperé fue la forma en la que la verdad realmente iba a destruirlo todo. Matt llegó a casa unas horas después. Su silencio era diferente, más frío, más afilado. No hubo reproches, ni preguntas, solo una distancia abismal que me dejó helada. Me acerqué para besarlo, como cada noche. Pero él apenas me miró. ¿Cómo estuvo el trabajo?, pregunté, con una voz tan temblorosa que apenas me reconocía. Bien, respondió, y ese monosílabo cayó entre nosotros como una sentencia. No cenó conmigo, no compartió el sofá, no se despidió al irse a dormir. Dijo que dormiría en la habitación de invitados para no molestarme. Y yo, acurrucada en nuestra cama, sentí por primera vez el peso insoportable de mi traición. No era solo culpa, era la certeza de que, aunque intentara fingir normalidad, algo se había roto irremediablemente. La mañana siguiente fue aún peor. Matt ya no estaba cuando desperté. No dejó nota, ni mensaje, ni una excusa, solo el rastro frío de su ausencia. El silencio se volvió absoluto. Y en ese vacío entendí que mi vida había cambiado para siempre. El miedo a ser descubierta se transformó en terror al abandono, a la soledad, a enfrentar las consecuencias de todo lo que había destruido en una sola noche. No podía saber entonces que el verdadero castigo no sería el grito, ni la pelea, ni el drama, sería el desprecio silencioso de quien, al amarte de verdad, decide dejar de verte para siempre. Porque a veces, el mayor dolor no viene de perderlo todo de golpe, sino de ver cómo, poco a poco, te conviertes en un fantasma en tu propia casa. Pero el infierno no había hecho más que empezar. Lo peor aún estaba por llegar. La caída, el vacío, y la verdad demoledora que, pronto, dejaría de ser un secreto solo mío. El vacío llegó sin aviso, como una marea negra que lo arrastra todo. Las horas pasaban lentas, insomnes, llenas de preguntas que nadie respondía. Matt desapareció de la casa, de mi rutina, de mi vida, ni una palabra, ni un grito, solo esa indiferencia brutal que me hacía sentir menos que nada. Me levantaba temprano solo para descubrir que él ya se había ido. Intentaba llamarlo, escribirle, rogarle aunque fuera una explicación. Pero el silencio siempre era su única respuesta. El castigo no era la ruptura, sino la soledad, el peso invisible de ser ignorada. Me volví una sombra, en la casa, en el trabajo, entre nuestras amistades, los amigos que antes me saludaban con abrazos. Ahora solo me dedicaban miradas incómodas, evitando el contacto visual. Cuando fui a casa de sus padres, buscando algún consuelo, su madre me miró con los ojos llenos de decepción y me cerró la puerta suavemente. Como quien sella un ataúd. Él no quiere verte, Adrien. Debes respetarlo, dijo, y esa frase fue el golpe más frío de todos. Mis amigas, tan seguras de sí mismas, ahora se sentían incómodas en mi presencia. Kelsey me ofreció su sofá, pero no sus palabras. Vanessa dejó de contestar mis mensajes. Jake, por su parte, me escribía con entusiasmo. Ahora sí podemos estar juntos. Sin secretos. Pero sus palabras me repugnaban. Todo lo que alguna vez me hizo sentir viva ahora me llenaba de vergüenza y rechazo. No era amor, era huida, y lo entendí demasiado tarde. Una tarde, cuando ya casi había perdido la esperanza de entender qué pasaba. Recibí una llamada de Jenna, la hermana de Matt. Deja de buscarlo, Adrien. Lo tuyo ya no tiene arreglo. Quise defenderme, decir que no entendía.
Pero su respuesta me cortó en seco. ¿De verdad no lo sabes? ¿De verdad crees que nadie se enteró? Lo hiciste en su cama. Adrien, humillaste a mi hermano delante de todos. Por eso nadie quiere verte. En ese instante, el peso de la realidad me aplastó el alma. No era solo la traición. Era la humillación, el desprecio colectivo, el juicio de quienes alguna vez me admiraron. El rumor se había esparcido como pólvora. Y yo era la villana en todos los relatos. Ya nada era mío. Ni el hogar. Ni los recuerdos. Ni siquiera mis errores. Matt organizó su mudanza a mis espaldas. Dejó instrucciones frías y legales para que yo también me marchara en 2 semanas. Cada objeto que embalaba era una pequeña muerte. Un adiós sin duelo. Lloraba a escondidas, abrazando a Sol, sintiendo cómo mi mundo se encogía hasta convertirse en un estudio oscuro y sin alma. Lejos de todo lo que alguna vez llamé vida. La caída fue lenta, desgarradora. Perdí el trabajo porque no soportaba la mirada de Jake en la oficina. Cambié de barrio, de número, de costumbres, intentando escapar de mi propia sombra. Cada noche me preguntaba en qué momento dejé de ser la mujer valiente que alguna vez se prometió nunca ser la otra. Pero la verdad es que ya era tarde para todas las preguntas. Porque el infierno de la traición no termina cuando pierdes a la persona amada. Termina cuando te pierdes a ti misma y entiendes, de golpe, que la redención no está garantizada para todos. Pero el tiempo avanza, implacable, y en su paso va preparando la última lección. El castigo sin palabras. La condena de ver al otro rehacer su vida mientras tú solo recoges las ruinas. Y así, sin redención ni consuelo, fui aprendiendo a convivir con mi propia culpa. A veces, la verdad más devastadora no es la que te gritan, sino la que resuena en tu propio silencio. Pero todavía quedaba lo más doloroso. Verlo a él volver a sonreír. A amar, mientras yo apenas lograba recordar cómo era respirar sin dolor. El verdadero castigo llegó cuando el silencio se volvió costumbre y Matt, poco a poco, reconstruyó su mundo sin mí. Vi desde la distancia cómo recuperaba la sonrisa que yo misma había borrado. Cómo lograba el ascenso que tanto había deseado. Cómo compraba un coche nuevo y se mudaba a un piso luminoso en el centro. Lejos de las sombras de nuestro pasado. La gente decía que lo veían feliz. Renovado, como si su vida recién comenzara. Al principio no lo creí. Hasta que vi la foto en redes. Matt, abrazando a otra mujer, ambos radiantes en la boda de un amigo en común. Sonreían con esa complicidad que antes era mía. Sentí una punzada tan aguda que tuve que sentarme para no desmayarme. En ese instante entendí que yo ya no existía en su historia. Él siguió adelante, sin mirar atrás, sin buscar respuestas ni consuelo en el pasado. No hubo insultos, ni venganza, ni dramas, solo la distancia abismal de quien ha elegido cerrar la puerta para siempre. Cada intento de contacto de mi parte. Un mensaje. Una carta. Un correo lleno de disculpas. Era recibido con el mismo muro frío. Ya tengo mi cierre. No me escribas más. No había odio en sus palabras. Solo una indiferencia devastadora. Ese fue el peor de los castigos. Saber que para él. Yo era solo un recuerdo superado. Una página quemada de un libro que no volvería a abrir. Mientras tanto, mi vida se redujo a rutinas solitarias en un apartamento pequeño y oscuro. No quedaban amigos, ni amor propio, ni sueños por cumplir. Miraba nuestras antiguas fotos. Buscaba señales de advertencia en cada sonrisa. En cada gesto. Y solo encontraba mi propia ceguera. Aprendí a vivir con el peso de mis errores. A aceptar la condena de la ausencia. A entender que la traición no siempre tiene redención. A veces,
La vida no te da segundas oportunidades. El dolor dejó de ser un grito para convertirse en una brisa constante. Una soledad que acompaña hasta en los momentos más insignificantes. Hacer la compra y llegar a casa sin nadie esperando. Ver la luz del móvil sin que nunca suene su nombre. Notar el frío de una cama demasiado grande para una sola persona. Matt volvió a amar. Y yo, a sobrevivir. No hay gran final. Ni perdón milagroso. Solo el tiempo, que pone a cada uno en su lugar. Yo sigo aquí, aprendiendo a ser responsable de mis propios vacíos. A aceptar la lección más dura. Que a veces perderlo todo es la única forma de descubrir quién eres realmente. Aunque sea tarde, aunque duela, aunque la vida nunca vuelva a ser igual. Porque el verdadero castigo no fue su ausencia, sino la certeza de haber destruido, con mis propias manos, aquello que una vez me salvó. Al final, solo queda el silencio.